como... O sea, si hay algo interesante en la traducción, que la veo también como pasar un poco los libros o no sabría cómo entenderla bien, pero creo que hay algo lindo de jalar unas palabras propicias y que lo pueden aclarar un poco, porque igual, Mm. ¿no? Por lo menos tener una definición que luego se puede complementar con el parche. Pero creo que también hay potencia en poder hablar de eso desde los que lo propiciaron también un poco, ¿no? Como Sí, porque fue también una mirada externa. ¿Tú sí. cómo lo sientes? Pues es lo mínimo, sí. O sea, Sí, toca. Así toca. sea, que es eso, un reel, una foto, Sí. un corto documental de lo que pasó. Mm, Eh, Va a ser muy similar como a la representación de otro tipo de cosas que no tienen nada que ver, como que todo el mundo hace reels sin importar el contenido. mm. Entonces eso le baja un poco como de sentido, pero pues es mejor que lo haya, ¿no? Porque si no sería una hipada así toda esotérica de vamos a reunirnos a que pasen como el club de la pelea, ¿no? Como, como que solo puedes llegar por recomendación, bola de nieve, Ajá, y no saquen sus celulares, ¿no? Una cosa ya ajá. pues que no tiene sentido con la vida. Entonces, sin duda es importante y espero que a alguno de los chinos de la clase pues le quede la inquietud. Preguntamos, ¿no? Como, Ajá. ¿quién tiene colecciones en su casa? Y entonces coinciden, ¿no? Los álbumes de Panini, los Ujú, álbumes de los mundiales. ujú. eh, por ahí una chica colecciona recibos, ¿no? Así como raro. eh, Ropa interior, ¿no? Ya, bueno, colinda un poco con el fetiche, que es como esa palabra peyorativa para designar una forma ya muy obsesiva de relacionarse con los objetos, ¿no? Como tener una que solo me puedo quedar dormido con mi cobija, Ujú, y que es la que era cuando era bebé. ujú, eh, entonces sí, de alguna manera sí logra uno interpelar la vida cotidiana de las personas cuando está hablando de un tema tan académico. ujú, Por ujú. eso es que uno se puede ir a la verga y ponerse a hablar de epistemología y de que todos los significados son compartidos, entonces que tú no vas a usar este pocillo como almohada porque ya está prediseñado para otra cosa, entonces que de la misma manera pues el significado que tienes del balón de fútbol que guardas en tu casa cuando eras niño, pues tiene que ver con que era un balón de fútbol y no un platillo volador, ¿no? Y se quedan todos dormidos, ¿no? Renuncian al tema. Ah, Entonces por eso es chévere como literal meterse en las habitaciones de las personas para hablar de estos afectos. qué potente. Sí, sí, sí. Qué potente, qué potente. ¿Y hubo algo práctico? O sea, ¿qué actividad hicieron? Pues ya, es que María es una locura porque ese sí va el ejercicio de todo el semestre. Uf, ok. Entonces es como un Becilab, Mm, pero versión universitaria y enfocada hacia el diseño. Entonces parece que van a sacar un ah, catálogo de patrimonio personal de los estudiantes de la clase. ay, qué Y hermoso. cada uno lleva trabajando un objeto doméstico de sus vidas a lo largo ya de 2 meses. Oh, qué Sí, potente. sí. Qué gran idea, qué gran proyecto. Pero es re loco porque no llevan los objetos. Ah, Que a mí me parecería chévere que, que nos contaras un poco sobre eso porque con, con el Becilab, pues la ajá. invitación era que los vecinos seleccionaran una pieza de sus casas Ujú, que, en el que identificaran una historia muy importante de ellos en su vida de barrio, ujú, ¿no? Como ujú. lo que sea, una foto, la herencia de un abuelo, y, y todos hablaban, ¿no? Y decían, y algunos llevaron unos objetos y tal, pero en últimas hubo como una resistencia o una dificultad también operativa porque uno no está pensando en sacar las cartas de amor de su abuelo a la calle, ¿no? Como Mm, echarlas en la maleta, subirse en un bus y como que es raro, ¿no?
tienes que estar muy decidido o muy claro de lo que vas a hacer con ellas. Y, y entonces a María le pasa algo que nos pasó a nosotros, y es que ya los chinos llevaron fotos de los objetos, pero ninguno se ha atrevido a llevar el objeto a la universidad. Y eso a nosotros nos pasó, y que pues, por fortuna y por tu vehemencia, pues emprendiste un acarreo. Sí, Que sí, me sí, sí, encanta, sí. es que como el acarreo de los sueños, ¿no? Una vaina así de metérmele en la casa a la gente, Ajá. a que me presten sus objetos personales. Y creo que no lo hemos hablado, y es ¿Verdad? una parte súper oculta de lo que implica tener confianza con alguien. De no sé a cuántas casas entraste, por ejemplo. No fueron tantas de hecho, pero sí hice el ejercicio de ir allá, pues un poco para contextualizar. Con los vecinos sí logramos que nos prestaran los objetos y que los llevaran al Delia. Eh, pero entonces sí había que convencerlos de que, o sea, es que todo está amarrado, ¿no? Todo tiene como una serie de pasos para poder llegar a ese que estamos hablando en particular. Porque es que si desde el inicio no se hubieran convencido del proyecto como tal, pues esto, la idea de que uno, aún trabajando para el Delia fuera de sus casas, no habría sido como una probabilidad en absoluto. Y de hecho perdimos bastantes personas al inicio, ¿no? No sé si te Sí, acuerdas, pero el proyecto en su primera fase o su primera sesión eran varios, ¿sabes? Ese sí. día llegaron varios. Y cuando uno no... y siempre va a haber ese fragmento, ese pedacito de gente que no se termina convenciendo y quedan los que sí van creyendo. Y luego seguimos hablando de eso y vamos como viendo el proceso de cómo avanza hasta uno poder llegar a poder ir a sus casas a recoger los objetos. Pero cuando eso sucedió me pareció una nota. Me pareció una nota. Porque era ver el objeto en donde está ubicado también a nivel de la casa, ¿no? En su espacio natural y cotidiano y el de siempre. Entonces eso ha acompañado de muchas otras interacciones. Con Alan y su querida madrecita, que estuvimos allá en la casa de ella, pues fue muy hermoso porque entras y entonces de una te das cuenta también de cómo es una vida, cómo sucede la vida en los vecinos, ¿no? Entonces ella tiene Mm. su casa que también la presta para estudiantes, ¿no? La arrienda con pequeñas habitaciones. Entonces tú ves a los pelados ahí quedándose y al fondo tiene su casa construida que parece una pequeña granjita y, y ves el objeto ahí, pero entonces te hace sentar, te ofrece el tinto y se pone a contarte la historia del objeto y de los otros 4 o 5 objetos que te va a prestar. Y tiene la historia completa y tú viajas allá. Entonces esa inversión es hermosa. Esa inversión es hermosa eh, porque pues le da valor al objeto, le da todo el valor al objeto. Y eso lo atraviesa uno también. Entonces, por ejemplo, es que yo soy pésimo para los nombres, pero luego recogimos el cuadro de... ¿Cómo se llama? ¿Luz Mari? De ¿Luzmel? Luz Marina, Luz Marina. sí. Luzma, Un, Luzma. un gran saludo a Luzma. Y yo me acuerdo haber recogido el cuadro de Luzma, pero eso fue distinto porque se estaba lloviendo ese día bastante. Entonces lo que ella se ofreció fue a bajar a la portería, empacar, ya lo había empacado, y ella misma se acercó al carro y me lo pasó ahí y me dijo, ahí lo cobramos, lo cuadramos como se pudiera y arranqué. Entonces, de alguna manera, y ese fue el mismo, o sea, yo venía de la casa ¿cómo es que se llama? La mamá de Alan. Carmenza. Doña Carmenza. Sí, Venía sí. de la casa de Doña Carmenza, querida amada, y con todas estas historias. Entonces yo traía esos objetos así, yo los traía ¿Qué? Qué como miedo, un pequeño weón. bebé. Yo, claro, esta vaina tiene los años de que tú quieras y representa algo muy importante para esta persona. Eh, entonces ya mi forma corporal, ¿no? La posición en la que yo estaba era distinta llevando estos objetos. Y mientras que en el de Luzma, pues fue como más donde cabía y no sentía tanto ese, ¿no? Como ese apego todavía a ese objeto hasta que no lo llevamos al Delia y se ubicó y bueno, ahí ya uno le empieza como a coger ese cariño, pero todo ese proceso de entrar a esas casas y de simplemente escuchar, creo que hay mucha potencia en la escucha de la comunidad
Que te digan, ¿no? ¿Cuál es el valor que Mm. tiene para ellos? No es un valor monetario, es un valor que está en las historias, que está en cómo se apega uno a eso. Lo hacía algo distinto. Lo hacía algo distinto. Entonces a mí me pareció muy potente eso. Que son como sentimientos compartidos, ¿no? Como que Sí. el principio de la empatía, de alguna manera, que es como le tienes que decir a alguien que tal o tal cosa u otra Ujú. tiene un valor para ti y entonces ya esa persona tiene en cuenta ese comentario, esa información, pues para relacionarse contigo. Ujú. Como que si alguien te explica que tal objeto es súper importante, por decir algo, los vestidos de las tías Exacto. de Satori, Ajá. porque tenía unos vestidos de su familia. Sus tías se han dedicado a la danza y el baile y se han presentado en el Colón. Entonces era un bien de interés cultural, de carácter histórico, olvidado, empolvado en el closet de su casa. Mm. Muchísimos además. Y va y lo pone en valor contándonos esa historia que es súper importante, tal. Y entonces uno se une a ese afecto, ¿no? Es como una cadena de afectos que en términos comunitarios, a mi modo de ver, que eso es controversial, parece como descuidado porque la curaduría, como es la contemporánea, que es así como una suerte de filósofo, autor, gestor, como un genio eh, crítico que dice lo que es bueno y malo, casi como un árbitro pues del arte, normalmente está liderado por un especialista, ¿sabes? Como que el curador de colecciones naturales, pues normalmente es biólogo y sabe de qué están hechos la taxidermia y como las piezas que tiene ahí. El arqueólogo, pues conoce todas las piezas, pues digamos, precolombinas, ¿sí? Como que el artista que es pintor, pues se puede volver curador de pintura porque es experto en iconografía, en materiales, y un poco eso era lo que le decía a los chinos esta semana, pues el curador comunitario pues tiene que tener formación de trabajo comunitario, entonces pues sin duda sería como un trabajador social, un psicólogo, un Un antropólogo, sociólogo. un sociólogo, Mm. em, pero al- es un especialista que renuncia a su especialidad. Eso es lo chistoso. Ajá, explícate eso. Pues que pasa que es muy difícil que una persona que no tiene formación, digamos, en ciencias naturales, ingeniería, le diga a un ingeniero que el puente está mal construido. O sea, ya tendría que hilar muy fino, como, sí, em, ¿Cómo es? ¿Cómo es? Repite, perdón. que tú no tengas como ninguna suerte de conocimiento sobre construcción y te pares al lado del maestro y le digas como, oiga, yo creería, ¿no? Es como un poco, ya Sí. sería muy, muy caricaturesco. Ajá. Pero con las ciencias sociales, como estudia la vida que vivimos todos, entonces todo el mundo siente que puede opinar sobre ella. Y esa es como la gran paradoja del científico social, que pues cómo no, o sea, yo como no te voy a creer a ti lo que tú me digas que es el sentido de tu vida, de las piezas que tienes, de por qué te vistes como te vistes. Otra cosa es que yo eso lo investigue y no esté de acuerdo contigo o de un concepto. Ujú. Y entonces ahí es donde dicen que eso es la diferencia entre ciencia y opinión, ¿no? La Pero investigación. sí, pero de opiniones. Entonces es como una ciencia de opiniones. Mm, Y la gente cree que cuando tú lo estás comentando es una opinión. claro. Entonces te aplican la clásica de entre gustos no hay disgustos, para gustos colores, Ah, esa es tu opinión, yo te la respeto, pero hasta ahí llega. eh, pero hasta dónde puede tener una potencia esta investigación de opiniones, pero que al fin y al cabo es una investigación. Es decir, o sea, hay una búsqueda y hay unos referentes históricos, que eso es como otra cosa que me surge ahorita preguntar, es como la historia, ¿no? Lo importante de
entender la historia de algo, pues es que esto también es clásico, ¿no? Entiende la historia de algo para no repetirla, ¿no? Pero